A todos lo hacemos allá. Ayúdame que quería comer. Hola a todos, buenas tardes. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Rafa. Yo estoy conectado. Hola, buenas tardes. Hola, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto escucharte, ¿cómo estás? Igual, igual. Hola, buenas tardes. Osita, ¿me puedes alcanzar un polo que está ahí? No. Acá el que está colgado. Ese. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Aldo Marchena del Grupo Achieve. Vamos a comenzar el seminario en 3 minutos más. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por asistir. 4:01 hora de Lima. Estamos acá en Miami, el Grupo Achieve. Somos un grupo financiero basados en Miami. Tenemos oficinas en Nicaragua, en Panamá, en Uruguay, en el Perú, en Lima, y en otras partes de América Latina y en Europa. Nuestros servicios, básicamente servicios y productos financieros, mayormente desde Estados Unidos, pero también ofrecemos productos financieros en Asia y Europa. Productos financieros como cuentas bancarias, productos de inversión. En esta oportunidad tenemos a nuestro economista jefe, el licenciado Rafael del Carpio, quien va a dar una presentación breve de lo que son retos y oportunidades después de esta etapa de corona. Así que los dejo con Rafael. Ok, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Rafael del Carpio. Les doy la bienvenida, perdón. ¿Cómo se llama este día? Espero que la hayan pasado muy bien, ¿no?
La idea de esta conferencia, seminario, es básicamente pues, de ver dónde informarles, intercambiar ideas luego de la presentación, dónde estamos en este momento, ¿no? Qué es lo que estamos esperando, qué es lo que se ha avanzado, ¿no? Obviamente, esto es algo nuevo para todos nosotros, ¿no? Lo primero que tengo que recalcar de que no ha sido esto un debacle financiero, o parecido a lo que fue en 1928 y también en el año 2008, ¿no? Y en el medio, otras crisis financieras. Esta obviamente es una crisis totalmente de salud, nueva para todos. Estamos aprendiendo, francamente, cada minuto qué es lo que podemos hacer, cómo podemos contenerlo y cómo nos está afectando. Al punto de que cada día estamos inclusive cambiando nuestro propio pronóstico hacia el futuro, ¿no? Entonces, obviamente la idea de esto el día de hoy es poder ver cómo podemos crear ciertos parámetros y cómo podemos aprovechar dentro de las circunstancias las oportunidades que se puedan presentar hacia el futuro, ¿no? Lo primero que tenemos que decir es obviamente, a ver un poquito de las cifras. Otra vez, las cifras cambian por minuto, ¿no? Como podrán ver ahí en esa filmina, el coronavirus obviamente es, ¿cómo se llama? El que más ha afectado el desarrollo económico global, ¿no? Seguido pues por la inestabilidad geopolítica, los conflictos de intercambio comercial que ustedes escucharon el año pasado, o empezando del 2018, especialmente aquí en los Estados Unidos, con la República China, ¿no? Afectaron mucho el desarrollo económico mundial. Sin embargo, esto, como están viendo ustedes ahí, ha sido un efecto bastante profundo, ¿no? Las cifras al día de hoy, y si no me falla la memoria específicamente, no las tenemos aquí enfrente porque, como les digo, va cambiando por minuto, ¿no? Tenemos aproximadamente 2.900.000 casos, ¿no? En los Estados Unidos tenemos casi el 33% de eso. Hemos llegado casi al 1.000.000 o 920.000 aproximadamente, y esta tarde cruzamos la marca de 51.000 muertos contra 200.000 y pico de muertos, o 198.000 muertos, perdón, que hay en el mundo con todo esto, ¿no? Dos cosas que podemos deducir de todo esto. Yo lo veo, las cifras que hemos recibido en las últimas 24, 48 horas, yo las veo hasta algo positivo, ¿no? Porque, por uno, los estudios médicos en el estado de California y en el estado de Nueva York han arrojado de que el virus no llegó ahora en febrero, sino que ya había llegado a finales de enero, ¿no? Y lastimosamente la primera persona, la primera víctima del coronavirus ¿cómo se llama? La palabra es específicamente, llega al punto de fecha del 7 de febrero, ¿no? Creíamos que había sido aproximadamente el 23 o el 24. El 7 de febrero se hizo otros estudios médicos y básicamente arrojó que probablemente el 10% de la población, especialmente en los estados de California y en el estado de Nueva York, están aproximadamente 10 veces más de lo que se había esperado, ¿no? Entonces, si está hablando de Nueva York, estamos hablando casi de 2.4 millones de personas infectadas en el estado de Nueva York, gran parte obviamente en la ciudad de Nueva York, que es la ciudad más grande de 12 millones aproximadamente de personas en la ciudad de Nueva York, ¿no? New York City, per se. Son 20 millones de personas en el estado de Nueva York, ¿no? Entonces, dicho eso, la razón que dije hace unos minutos atrás, porque esto lo veo positivo, es porque nos quiere decir que verdaderamente la tasa de mortalidad está alrededor de 0,5%. ¿Okay? No al 2, al 3, al 4 o al 5% como se estaba calculando, sino básicamente al 0,5%. Obviamente bastante grave, ¿eh? Así sea 0,0000.0001, es grave, ¿no? Pero definitivamente las cifras son un poco más alentadoras. Eso quiere decir, otra vez, nosotros no somos científicos, no somos doctores, simplemente estamos tratando de
de interpolar y de entender y de asimilar estas cifras y la información que recibimos de los diferentes científicos aquí en Estados Unidos y en el resto del mundo, ¿no? Definitivamente son alentadoras desde ese punto de vista porque nos dicen pues de que estamos llegando básicamente al punto más alto, ¿no? De hecho, en los últimos 7, 8 días aquí en los Estados Unidos, gran parte de las cifras de personas hospitalizadas comienza a bajar, como fue el día de hoy en Nueva York, ¿no? Eso obviamente empuja hasta cierto punto a muchos de los políticos para poder tomar una estancia de abrir o reabrir la economía lo más pronto posible. Tal vez, cuando digo lo más pronto posible, pero en etapas, ¿no? Como se ha puesto aquí, 3 etapas diferentes, ciertos negocios que son de mayor esencia y necesidad para la economía, seguidos por los de menos necesidad y posteriormente toda la economía completa, ¿no? Entonces, hasta ahí quiero llegar en la parte digamos, el efecto directo médico por parte del virus, ¿no? ¿Cuáles han sido los efectos económicos? Inmediatamente, como podrán ver ustedes acá, hemos decidido poner en primera plana el efecto en el precio del petróleo, ¿no? En el caso del Perú, y parte de nuestro seminario el día de hoy es ver cómo afecta directamente los diferentes sectores económicos pueden afectar al Perú, ¿no? En el caso del Perú, obviamente, el petróleo, la caída del precio, ¿verdad? Es un efecto económico menor a lo que se refiere con otros países como la Argentina, ¿no? Gran productor ¿cómo se llama?, de gas natural, petróleo en la parte sur de la Argentina, ¿no? En Ecuador, definitivamente, el día de hoy hubo noticias, lastimosamente, de que el sistema financiero está a punto de colapsar, ¿no? El caso de Venezuela, ni que se diga, país que vive en gran parte de la producción del petróleo, Brasil, gran productor de petróleo, México, el cual su presupuesto nacional es de aproximadamente 17% derivado del petróleo, ¿no? Y definitivamente aquí en los Estados Unidos nos afecta directamente. Para que tengan una idea, aquí hay aproximadamente 9,000 corporaciones, compañías de exploración y de explotación de petróleo, ¿no? 9,000 compañías. Muchas de estas probablemente se van a ir a la quiebra con el precio del petróleo, ¿no? ¿Cuál fue el efecto de que ha empujado el precio? Bien sencillo, creo que todos lo sabemos, todos ustedes saben, ¿no? Que la falta de demanda por el petróleo per se y los derivados, obviamente ha bajado casi a un nivel de 60%, ¿no? Al día producimos casi 100 millones de barriles y la demanda al día de hoy no llega ni a 70 o 71 millones de barriles por día, ¿no? Entonces, es obvio de que tenemos un problema aquí de demanda y de suplo del petróleo, ¿no? Con respecto a la producción mundial, ¿no? Y eso es lo que ha hecho bajar el precio del petróleo directamente. Otra vez, en el caso del Perú es un poco menos el efecto directo, ¿no? Al contrario, afecta positivamente en algunos sectores económicos y tal vez ustedes se van a preguntar, bueno, si es más bajo el petróleo, más bajo el precio de la gasolina. Correcto, es mucho más bajo el precio de la gasolina. El promedio de la gasolina aquí en Estados Unidos está aproximadamente a 1,78, 1,79. Ese es el promedio nacional, ¿no? Sin embargo, cuando ponemos en una balanza los beneficios económicos de tener un petróleo a este nivel o tener un petróleo a niveles de 42, 45 dólares, son la noche y la mañana. Estamos hablando de una pérdida de trabajo impresionante y una pérdida de oportunidad de inversión directa de los países como Ecuador, el mismo Venezuela, México, Argentina, Colombia, se me había pasado Colombia, uno de los grandes productores de petróleo en Sudamérica. Obviamente estos son países que no solamente derivan muchas de sus ganancias del petróleo, sino que las importaciones están basadas en las ganancias que tienen
de la industria petrolera. Entonces es una forma indirecta como afecta al Perú por la falta de demanda hacia sus productos básicos, ¿no? Fuera de eso, obviamente, ¿qué estamos esperando con relación al petróleo? Es básicamente que cuando la economía se reactive, la demanda por el petróleo la demanda por petróleo y derivados de petróleo debe comenzar a subir. Mientras tanto, no vemos este precio que se mueva de los niveles de 17 a 22, 23 dólares por los próximos 3 meses. Ahora, el efecto directo industrial con respecto al coronavirus ha sido bastante fuerte. Inclusive estas cifras aquí que terminan aproximadamente o se calculan hacia finales de marzo, francamente se han agudizado un poco más, ¿no? Es un hecho de que este coronavirus o este virus, el COVID-19, definitivamente está haciendo un efecto bastante fuerte. En especial en la China, como podrán ver ustedes ahí, ¿no? En esta gráfica, que la producción industrial ha caído 13.5% y de hecho la semana pasada la China reportó su Producto Bruto, el PIB, en una baja de 6.8%. Es lo más bajo que ha reportado desde 1992, cuando se empezaron a seguir estas estadísticas a nivel nacional, a nivel de la China, ¿no? Sin embargo, sí hubo una gran caída en 1976, ¿no? Pero oficialmente, desde que se lleva la cifra en 1992, perdón, esta ha sido la caída más fuerte, ¿no? A 6.8%. Aquí, dos cosas, ¿ok? En especial en los Estados Unidos y muchos de nuestros países en Latinoamérica, hemos visto de que o hemos tenido ¿cómo le puedo decir? Hemos tenido que inclinarnos mucho en la producción de la China para poder vender nuestros productos, ¿no? O sea, la producción de las fábricas chinas han sido bastante fuertes y están, por lo menos en el caso de los Estados Unidos, le doy un ejemplo típico de la vida cotidiana. El 52% de todos los calzados que se venden en Estados Unidos vienen de la China, ¿no? Entonces, esa es la parte donde nosotros hemos tenido que inclinarnos. Sin embargo, a raíz de este virus, ya comienzo a ver muchos frentes económicos, muchos frentes gubernamentales que comienzan a cambiar sus operaciones hacia Latinoamérica. Entonces, por eso digo de que este coronavirus, dentro de todo esto, el beneficio puede llegar a las economías latinoamericanas. Un ejemplo típico del cual vengo, enfocándome y anunciando en todas mis presentaciones es el caso de Costa Rica, ¿no? Intel, como ustedes conocerán o sabrán, Intel es una de las firmas más grandes en el mundo de manufactura de semiconductores, ¿no? El Core, casi toda una gran parte de las computadoras tiene el sistema operativo de Intel, ¿no? Ellos ya decidieron abrir la fábrica o reabrir la fábrica en Costa Rica. Por lo tanto, yo creo que esta caída a nivel industrial que ustedes están viendo en la China y a raíz del coronavirus, probablemente muchos de los países, y en especial los Estados Unidos, va a comenzar a inclinarse a poder llevar sus operaciones hacia Latinoamérica. Desde México tenemos grandes operaciones automotrices, Brasil definitivamente, Argentina, ¿verdad? Argentina y los otros países, definitivamente Centroamérica, donde se encuentran las grandes maquilas. ¿Okay? Un segundo, porque a la misma vez que estoy hablando, estoy leyendo algunas de algunas comunicaciones o preguntas que ustedes me están mandando. ¿Okay? Un segundo. Ajá. Aquí voy a hacer una corrección, no corrección de mi parte, sino, disculpen, la corrección directamente a uno de los amigos que dice, pero Intel no tiene una operación de hace muchos años en Costa Rica. Correcto, la operación empezó aproximadamente unos 20, 22 años atrás en Costa Rica. Sin embargo, la operación fue cerrada, si no me equivoco, hace unos 10 años atrás, unos 10, 11 años atrás. O sea, por eso es que digo, han reabierto las operaciones de Intel en Costa Rica.
¿Ok? Sí tenían hace muchos años atrás. ¿Ok? Y tal vez eso lo haga mucho más fácil, ya que conocen el establo, por decir así, les hace mucho más fácil para poder reabrir esas operaciones, ¿no? ¿Qué más está siendo afectados para efectos del Perú? ¿Qué otros sectores económicos son afectados y que afectan al Perú directamente? ¿No? Son obviamente la producción de cobre, ¿no? Como ustedes podrán saber, no solamente el cobre ha venido bajando en los últimos 2 años, lo más alto estuvo, si no me equivoco, a 3.46, ¿no? Sino que también, que fue lo más alto en los momentos que el Perú, digamos, producía lo máximo de cobre, hubo un bajón por parte de la China y por parte de los Estados Unidos directamente, llegando inclusive al precio aproximadamente de 2.15, 2.16. Esta mañana, si no recuerdo exactamente, y lo podrán ver ustedes ahí en el gráfico exactamente, ¿verdad? Llegó a niveles de 2.38 el día de hoy. Entonces se comienza a recuperar. Obviamente esto afecta al Perú directamente, la producción del cobre o la demanda del cobre directo, ¿no? Creemos que con una reactivación económica, definitivamente el Perú va a estar a la vanguardia de la producción del cobre, especialmente con todos los proyectos que se han estado llevando. Obviamente han habido ciertos impases gubernamentales y locales, ¿no? Como tengo entendido, ¿no? Pero probablemente Perú, si se pueda pasar ese bache, Perú llegue a ser el productor número 1 de cobre. Probablemente pase a la China. El otro producto que directamente afecta al Perú, ¿no? Es el zinc. Otra vez, el zinc se utiliza mucho en la aleación y en la, ¿cómo se llama? En la aleación y en parte en generar otros productos de metales, ¿no? Si la economía norteamericana se reactivara como esperamos, obviamente va a favorecer al Perú, ¿no? El otro es, en parte, otro de los metales es el oro. Obviamente Perú es productor de oro, sin embargo, obviamente no es uno de los más grandes del mundo, pero sí es un metal que ha beneficiado al Perú bastante, especialmente en las últimas 2 semanas, ¿no? Donde el precio ha estado lo más alto en los últimos 4 años, ¿no? De lo que se refiere a los commodities o lo que llamamos soft commodities, como es el azúcar, el maíz, la harina de pescado, obviamente todos estos han sufrido en parte, otra vez, por la falta de demanda y la percepción. Ojo, no quiere decir que el día de ayer o hace 3 semanas inmediatamente comenzó el colapso económico. Lo que pasa es que los mercados, especialmente los mercados financieros, tienen la tendencia a medir todo este movimiento de precios en un tiempo de 6 meses, en bastante adelantado. ¿Okay? Entonces, todos estos gráficos que ustedes están viendo, que representan un precio el día de hoy, no necesariamente están representando lo que pasó el día de ayer o lo que pasó las últimas 3 semanas, sino más bien representan un precio de lo que va a pasar o de lo que se espera que pueda pasar con la demanda de los diferentes productos en los próximos 6 meses. Por eso ha sido el efecto del petróleo a punto que salió negativo el precio, algo que jamás he visto. Tengo 36 años en este negocio de Wall Street, jamás había visto un precio negativo del petróleo, pero básicamente es de que se está enfocándose hacia un futuro, hacia los próximos 6 meses. ¿Dónde va a estar la demanda del petróleo? Simplemente una ecuación matemática, y cuál es el precio que se va a estar pagando en este momento, ¿no? Simplemente en paréntesis, la caída casi más allá de 0 o se recuperó al día siguiente a niveles de 4 dólares, ¿no? Es básicamente porque cuesta mucho más dinero tener ese contrato, comprar ese contrato, el cual es una obligación de entregar ese petróleo. Es mucho más caro entregar ese petróleo, ¿verdad? O almacenarlo. Cuesta demasiado caro, relativamente hablando, para almacenar el petróleo, y francamente que no tenemos más almacenamiento o más, ¿cómo se llama? Espacio
para poder almacenar este petróleo. Y esa es una de las razones que se mantiene a estos niveles. Eso lo que hace básicamente el mercado, empuja a los productores a dejar de producir. Ya comenzaron en los Estados Unidos varias de las corporaciones a dejar de producir para poder aguantar el precio a estos niveles, ¿no? La siguiente filmina nos dice cuáles son los negocios directamente que son afectados. Ahí hemos puesto varias corporaciones locales, ¿no? También como las corporaciones internacionales, que son conocidas, o multinacionales. Obviamente entre esas ponemos ahí los restaurantes, los más conocidos, digo Osaka. Pongo Osaka ahí, ¿por qué? Porque tiene no solamente operaciones en el Perú, sino que tiene operaciones internacionalmente en Chile, tiene en Estados Unidos, acaban de abrir un restaurante, La Mar tiene aquí en Estados Unidos, en Ecuador tiene en Osaka. Obviamente todo esto, todo el sistema de restaurantes ha sufrido impresionantemente como ha sido aquí en los Estados Unidos, ¿no? Las aerolíneas, ni hablar, son las más afectadas. Estaba leyendo que LATAM está pidiendo en este momento una ayuda o tratando de reestructurar la necesidad financiera, ¿verdad? La reestructuración financiera para poder aguantar las operaciones y, honestamente, poder mantener en vivo la aerolínea en este momento para cuando el momento llegue puedan tener la capacidad de poder salir y dar ese servicio como lo han estado dando antes. Lo mismo Avianca. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, a diario volaban aproximadamente 2.2 millones o 2.3 millones de personas al día. El día de hoy solamente tenemos menos de 89,000 personas, ¿no? Estamos hablando casi que 94, 95, 96% de caída en la demanda hacia estos servicios de viajes, ¿no? Entonces, a estas aerolíneas no les ha quedado más remedio que poder reestructurar mucho de sus necesidades. Y hablaba de Delta en específico, para que tengan una idea, ¿no? Tuvo que emitir o reemitir nuevas acciones, un total de, si no me equivoco, fue casi a 39 millones de acciones, ¿verdad? A un valor de $26, ¿no? Estamos hablando que casi 1.000 millones de dólares, ¿no? Que pudieron levantar, eso fue el jueves pasado, ¿no? Aparte de eso, están recibiendo dinero del gobierno, ¿no? Los otros negocios, como podrán ver ustedes, que han sido impactados en gran parte, los restaurantes, ¿verdad? La hotelería, ¿no? Compañías como Marriott, Hilton, Hyatt, ¿no? Compañías conocidas, marcas mundiales están siendo afectadas, ¿no? En el caso de ¿cómo se llama? De Walt Disney, para hablar de la parte de entretenimiento, ha sido relativamente fuerte el efecto en este tipo de corporaciones, ¿no? Que dan de negocio, aunque en el caso de Disney estamos hablando de una compañía el día de hoy que es un poco híbrida, ¿no? ¿Por qué digo que es híbrida? Porque no solamente sus servicios son a nivel de entretenimiento personal, o sea, los parques, sino que también obviamente es la producción de películas y obviamente su gran plataforma económica, tecnológica, perdón, su plataforma tecnológica, y creo que ahí es donde ellos se van a beneficiar. Eso me trae a la siguiente diapositiva, donde habla de los negocios, justamente que donde van a estar afectados positivamente por todo esto, ¿no? Como ustedes podrán darse cuenta, yo creo que el día de hoy, si 3M no era un nombre doméstico conocido hace un mes atrás, el día de hoy yo creo que lo conocen en el mundo tanto como conocemos la Coca-Cola y Apple Computers, ¿no? O Apple Watches o los teléfonos, ¿no? ¿Por qué? Porque son uno de los grandes productores manufactureros en el mundo de todos estos productos médicos, ¿no? Obviamente se han dado a conocer, están volando prácticamente, no se dan abasto por la gran demanda de sus productos médicos. Definitivamente compañías como Zoom, hey, estamos hablando a través de este medio, ¿no? De Zoom, hay una gran demanda. Obviamente en los Estados Unidos hay otros medios de comunicación de videos como es Google, ¿no? Aquí todos los colegios norteamericanos, en su gran mayoría, utilizan Google para poder comunicarse con los estudiantes el día de hoy, ya que todo es en línea, ¿no? Netflix es un ejemplo típico
de cómo nos va cambiando la vida y cómo va cambiando nuestras necesidades, ¿no? Para que tengan una idea, Netflix, la semana pasada, ¿qué estoy hablando? Estoy el lunes, estoy un poco aquí desorientado. Hace 4 días atrás, Netflix reportó, o hace 3 días reportó, se esperaba aproximadamente 8 millones de suscripciones, pudieron conseguir 16 millones de suscripciones aquí en los Estados Unidos. Espectacular los números. Obviamente es un reflejo de lo que estamos pasando en nuestra economía, ¿no? Definitivamente. La tecnología y parte de la biotecnología el día de hoy son los sectores económicos donde más hay inversión, donde más hay demanda en relación a lo que llamamos la economía clásica, ¿no? Que son obviamente las economías de servicio, como restaurantes, aviación y la hotelería, ¿no? Aquí en esta filmina podrán ver ustedes el desarrollo, el pronóstico hasta cierto punto del desarrollo económico para todos estos países, ¿no? Ven que ahí que la China es uno de los que menos, ¿cómo se llama? Se esperaba, ¿verdad? Que tuviera algo negativo. Aquí se estaba pronosticando inclusive que el crecimiento de la China sea de 6%, ¿ok? La razón que no hemos cambiado nuestro pronóstico, porque quiero que vean ustedes verdaderamente, y esto es de hace un mes atrás, para que vean cómo están cambiando las cosas, ¿ok? A minuto, es galopante, ¿no? La China el día de hoy se proyecta que probablemente tenga una pérdida entre 2 y 3% en el Producto Bruto. ¿Okay? A pesar de aquí proyecta 6%, ¿no? Simplemente otra vez, para que vean cómo se va proyectando y cómo va cambiando esto. Aquí se proyectaba que la economía global esté aparentemente a 3%. Francamente, yo personalmente no veo que lleguemos al 1.2% en este momento. Lo mismo con efectos de los Estados Unidos. Yo creo que los Estados Unidos en el primer trimestre, basado en los números que estamos viendo, y obviamente nosotros como grupo que estamos basados aquí en Estados Unidos, creemos que la caída del primer trimestre debe ser aproximadamente 19 a 20%. ¿Okay? Así nos recuperemos en el segundo, tercer y cuarto trimestre, definitivamente no va a ser una subida en forma V. ¿Qué cosa es la subida o el ciclo económico V como Víctor? Es que básicamente baja vertiginosamente y comienza a subir inmediatamente después que haya pasado. Francamente, me inclino que esto es totalmente una subida en U, ¿ok? Cuando usted tiene toda la caída y vamos a tener una etapa probablemente de 1 a 2 trimestres de crecimiento, ¿verdad? O de estabilidad, perdón, de estabilidad económica y posteriormente comencemos a subir, ¿no? Probablemente en el tercer trimestre. Entonces, por lo tanto, no creo que lleguemos, como dice esta proyección, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Del cuerpo mundial, que estemos a niveles de 2.5 o 3%. ¿Okay? Las bolsas, obviamente, habíamos hablado anteriormente de cómo es que se afectan las bolsas y qué es lo que tratamos de interpretar con todos estos precios, ¿no? El día de hoy creo que hemos tenido 3 días consecutivos positivos en la bolsa de valores, en el Dow Jones, tanto como el S&P 500, tanto como el Nasdaq, ¿no? Básicamente nos está diciendo aquí, como ustedes podrán ver en esta filmina aquí de 12 meses completo, pues nos dice que a partir de marzo, la primera semana de marzo es cuando comenzamos a caer, ¿no? Caímos precipitosamente, como podrán ver acá, desde acá, este es el Nasdaq, ¿no? Hasta estos niveles, aproximadamente un 40%. ¿No? Aquí está todo armado, es un promedio de todo, pero si tomamos el Dow Jones, específicamente caímos casi 40%. ¿Okay? Hasta hace unos 5 días atrás útiles, o sea, el viernes pasado, yo pensaba, mi opinión económica era de que todavía podríamos llegar otra vez a tocar este fondo. Me inclinaba un 20% de que podemos tocar otra vez el fondo, ¿verdad? El día de hoy yo creo que ya este es el fondo. Este es lo máximo que vamos a caer
¿Y por qué digo eso? Básicamente porque en el otro lado comenzamos a ver las cifras médicas, las cifras del coronavirus comenzando a doblar la curva, ¿verdad? Estamos viendo que ya reabrieron Alemania, obviamente Suecia, no Suiza, Suecia, ¿verdad? Tomó otra postura completamente diferente. Y si ustedes vieron, la curva ha sido una curva básicamente empinada en el tipo de casos y ha comenzado a bajar precipitosamente, ¿no? Entonces, basado en eso, basado en lo que estamos viendo en Nueva York, en California, ¿verdad? Y aquí mismo en nuestro estado de la Florida, francamente, yo creo que hemos llegado aquí al fondo, ¿no? Y que probablemente comencemos a crecer. Estos gráficos básicamente nos están diciendo eso, ¿no? Que en los próximos 3 meses, en los próximos 6 meses, deberíamos comenzar a salir a flote. Pero aquí hay algo muy importante, si ustedes podrán ver acá. El azul es el Nasdaq. ¿Tienes? A ver. Perdón, estoy calculando aquí. Es el S&P 500 en relación a los otros, ¿no? Si ustedes ven aquí el S&P 500, que está en 2.807, no tengo aquí la filmina del Nasdaq, pero si la pusiéramos aquí, el Nasdaq estuviera aquí aproximadamente. No sé si podrán ustedes fijarse ahí en el 5%, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos quiere decir eso? Simplemente una pequeña leyenda, por decir así. Leyenda, me refiero a los números, ¿no? El S&P 500 representa las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos, por lo tanto, las 500 compañías más grandes del mundo dentro de sus rubros, ¿no? Aproximadamente de 11 a 21 sectores económicos o subsectores económicos, 11 sectores económicos específicamente. ¿Okay? Eso es lo que el S&P 500, las 500 compañías. En el caso de Nasdaq, representa en su mayoría todas las el gran número de compañías tecnológicas, compañías que ustedes conocen a diario, Microsoft, Intel, Google, Amazon, Netflix, Zoom, todas las compañías biotecnológicas están ahí. Una de las razones principales que el Nasdaq ha crecido y se comienza a desacoplar del resto de estos índices que ven ustedes aquí, tanto como el FTSE o el HSI, que es ¿cómo se llama? El Hang Seng, ¿verdad? Se comienza a separar de todo esto porque me dice a mí que la gran inclinación, la gran demanda hacia los productos y servicios está completamente concentrado en la tecnología. Y por eso es de que ¿cómo se llama? El crecimiento del Nasdaq representa aproximadamente un 7% más alto de lo que ha sido la recuperación o está siendo la recuperación del S&P y de estos otros índices económicos. ¿Ok? En el otro lado, este gráfico, la diferencia entre el S&P 500, ¿verdad? Y los otros índices, si ustedes se dan cuenta, hace 12 meses lo que hacen aquí es un logaritmo, ¿no? Entonces lo llevan todo a cero y el día de hoy, bueno, así es como han crecido. Entonces ustedes podrán ver ahí el Hang Seng, pueden ver el FTSE de Londres, ¿no? Y aquí ven el norteamericano. Dos cosas. Uno, la gran parte de los dineros de Estados Unidos, del mundo, perdón, han venido a refugiarse a los Estados Unidos, ¿no? Después de todo, Estados Unidos sigue siendo el país donde se lleva... Pásame, ¿dónde está el dólar? Ya, ok. Esa es la parte que les quería decir, ¿no? Entonces, la razón que usted ve ese crecimiento es porque gran parte del dinero ha comenzado a entrar fuertemente, ya hace un mes atrás, y sigue entrando fuertemente a los Estados Unidos, ¿no? Se comienza a refugiar. De hecho, ustedes pudieron ver eso aproximadamente unas 3 semanas atrás, cuando la moneda peruana comenzó a devaluar, ¿no? Eso es en parte porque hay una gran demanda hacia los dólares, ¿no? En el caso de la libra esterlina bajó a 1.11, ¿no? 1.11, 1.12, el día de hoy está en 1.22 aproximadamente, el yen 107, 108, y el mismo euro llegó a tocar 106.90 en un momento determinado, creo que estaba hoy día 107 107 y pico,
¿no? Es obvio de que todavía los Estados Unidos sigue siendo el refugio de muchas de estas economías. Y de hecho, el día de ayer, para que tengan una idea, o sea, obviamente es un país relativamente pequeño en el efecto económico global, pero para que tengan una idea, el día de ayer el Líbano, ¿no? Devaluó su moneda de 1.900, si no me equivoco, aproximadamente a 3.500, 3.700. Fue un colapso financiero total. ¿Por qué? Porque hubo un gran movimiento por parte del Banco Central hacia la búsqueda de dólares, ¿no? Entonces se tuvo que devaluar la moneda y obviamente ha causado un fiasco financiero ahorita en el Líbano. Obviamente sigue siendo un país relativamente pequeño que va a afectar menos a la región. Sin embargo, este tipo de ¿cómo le digo? Este tipo de reacciones financieras van a pasar. Esto no creo que sea la primera y la última, le va a pasar a otros países. Obviamente el efecto en Ecuador es bastante fuerte, obviamente no hay efecto de moneda, son un país dolarizado, pero esto en parte lo está viendo. El caso de México, hasta hace 2 semanas atrás, se había transferido aproximadamente unos 80.000 millones de dólares de mexicanos hacia los bancos norteamericanos buscando un refugio, ¿no? Aquí están viendo ustedes, bueno, la moneda aproximadamente a los niveles de 3.50 el dólar o el sol, ¿no? El PEN en relación al dólar, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, o como ustedes sabrán, o se han dado cuenta porque viven allá, ¿no? Una de las cosas buenas del Perú en este momento, económicamente hablando, en relación al resto de las economías, es porque tiene una economía mucho más sólida. El gobierno tiene un superávit, ¿no? De dinero que puede básicamente compartir, puede invertir, y la proyección es aproximadamente de un 12% del Producto Bruto, ¿no? Han bajado los intereses aproximadamente a 1.1% para los préstamos. Se ha dado un estímulo económico para la clase obrera. Se está ayudando a las compañías, ¿cómo se llama? Los empresarios pequeños y medianos, de empresas pequeñas y medianas, ¿no? El estímulo económico es bastante bueno, por lo menos lo vemos nosotros, de parte de aquí de los Estados Unidos, de los analistas en los Estados Unidos. De hecho, un buen ejemplo de todo esto es de que el Perú emitió 3.000 millones de dólares en deuda de 5 y 10 años, salió a un whisper, a una tasa aproximadamente de 3.05 y 3.20, ¿cómo se llama? Por la de 5 y la de 10 años. ¿No? 2 cosas que podemos deducir de esa emisión que hizo la República del Perú. 1, que hay confianza por la República Peruana, ¿verdad? 2, tenemos algo aquí, y eso es lo que yo siempre les digo a todos, aquí en los Estados Unidos estamos todavía gozando de un buen momento económico. Entonces la cantidad de dinero es impresionante, ¿no? Y aquí puedo agregar que el gobierno norteamericano hasta el momento ha invertido en la nación aproximadamente unos 6 trillones de dólares, probablemente más, ¿no? Porque son diferentes los programas económicos que el gobierno ha estado poniendo aquí en la mesa, ¿no? Y eso ha ayudado y está ayudando mucho a estas economías, ¿no? A través del oxigenamiento de dinero o de flujo de dineros hacia las economías locales, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, una de las corporaciones, se me acaba de escapar el nombre, unas corporaciones en Colombia, Ecopetrol, thank you. Ecopetrol acaba de emitir papel aproximadamente de unos 400 millones de dólares, ¿no? Con una tasa de 7 y 3 octavos. Fíjate, es papel de gobierno, una economía que es investment grade, porque son triple B menos, que significa que es una economía de menos riesgo, lo mismo como es Perú, ¿no? Que Perú es triple B más, ¿no? Sin embargo, las tasas con que se emitió este papel fue a 7.3 octavos, mientras que Perú se le emitió a un nivel de 3.05, ¿no? Eso le da una idea de la comparación entre una economía y otra, ¿no? Y todo esto que se ha ido sumando a través de los años
y en especialmente lo que ha hecho el Perú, pues, ¿no? De crear diferentes industrias, obviamente la industria de los commodities, ¿no? Llámese el cobre, el zinc, el mismo hierro, ¿no? El oro, obviamente grandes productores ¿cómo se llama?, de harina de pescado, grandes productores agrícolas, algo que no existía, o era menor, perdón, no existía, es la palabra incorrecta, era menor la producción agrícola, por ejemplo, en el caso, como sabemos, de los espárragos, es el segundo productor más grande del mundo en espárragos, ¿no? La China es el primero, 2 veces más de lo que produce el Perú. Entonces, todo esto ha ayudado al Perú verdaderamente a crecer, ¿no? La inflación es controlada, aquellos que no son milenios, por decirlo así, que han vivido en los años 60, 70, obviamente saben lo que es hiperinflación, ¿no? El día de hoy, obviamente, la inflación es casi nula o una inflación completamente controlada, como queremos ver nosotros los economistas, ¿no? Sin embargo, cuando ustedes se preguntan qué es lo que ha pasado con el resto de las industrias, lastimosamente Perú ha dejado de lado un parte, y no sabemos por qué directamente, por lo menos no del lado de nosotros los norteamericanos, por qué se ha dejado de invertir en la parte de la salud, ¿no? Perú tiene gran necesidad en este momento de hospitales de salud, y yo creo que esta crisis definitivamente nos ha dicho, incluyendo muchos países, incluyendo ciertos sectores regionales aquí en los Estados Unidos, nos ha abierto los ojos, y definitivamente ese es uno de los sectores económicos, porque después de todo la salud es un sector económico. Tal vez ahí está la respuesta. Lo hemos visto siempre como una cuestión social, donde el gobierno es el único que tiene que tener la sartén por el mango. Pero la realidad de la vida, como lo es aquí en los Estados Unidos, la salud es una inversión, es un sector económico. Y ahí yo creo que ahí puede haber una oportunidad para ustedes que nos están escuchando, ustedes que muchos de ustedes son empresarios, o todos ustedes son empresarios, que puede haber una oportunidad donde invertir en el Perú es en la parte de salud, hospitales, equipos médicos, como ustedes se han dado cuenta, nos falta bastante, ¿no? En la parte veían esa filmina anterior, la parte de puertos, definitivamente es necesario la infraestructura, ¿no? Para poder comunicarse y llevar de un lado a otro todos estos productos y todo este tipo de producciones y ¿cómo le digo? Necesidades para que se pueda alcanzar regionalmente de un lado a otro. ¿Okay? Esto es bastante indispensable para que la economía siga creciendo. Es la infraestructura, ¿no? Sin ferrocarriles, sin puertos, ¿verdad? Aeropuertos. Yo personalmente viajo al Perú cada 4 semanas y el aeropuerto ha quedado demasiado chico, hay demasiadas personas. Se necesita ese tipo de infraestructura para poder mover todos estos recursos, y obviamente uno de los sectores económicos donde más ha crecido el Perú ha sido en la parte de turismo, ¿no? Yo creo que no hay un rincón de la tierra que no conozcan al Perú, tanto por su historia y obviamente por su arte culinario, ¿no? La filmina anterior no la puedo dejar de pasar. Esto es algo no solamente que decían los fenicios, pero este es algo el día de hoy que en Wall Street verdaderamente es el lema que vemos todos los días, ¿no? Comprar cuando los precios están bajos y venderlos cuando están altos. Eso es una buena oportunidad, francamente, a pesar de toda esta coyuntura que estamos pasando, obviamente bastante dolorosa, ¿no? Pero esto nos da la oportunidad verdaderamente para poder tomar y estar al frente de estas oportunidades, ¿no? Como ustedes se han dado cuenta, otra vez, el sistema de comunicación virtual es el que más está creciendo, ¿no? Y todo esto, pues, ¿cómo se llama? Nos ayuda verdaderamente a tener un frente más alto, de sacarnos las persianas verdaderamente y ver hacia adelante de que hay una buena oportunidad en todo esto, ¿no? Obviamente nuestro peor enemigo
psicológicamente, incluyéndome a mí como padre de familia y a todos los que nos rodean, siempre es el miedo, ¿no? El pánico. ¿Qué es lo que va a pasar? Verdaderamente tenemos que pasar esa etapa, enfocarnos hacia el futuro. ¿Qué cosa? Enfocarnos hacia el futuro, ¿no? Y verdaderamente, como dice nuestra última filmina, después de la oscuridad hay luz. ¿Okay? Les quiero agradecer mucho. Voy a ver si puedo leer algunas de los, y disculpe que no los pude contestar inmediatamente, a ver algunos de los comentarios o algunas de las preguntas que tienen, pero otra vez les agradezco mucho. Más bien, si me podrían hacer las preguntas directamente, porque francamente son tantas en la pantalla, creo no, tratemos a ver si directamente, si pueden hacer las preguntas, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál sería su apreciación con respecto a la reactivación de algunas actividades de la industria farmacéutica con respecto a la promoción y a la promoción médica que se realiza cotidianamente? Cuando se refiere, ¿se refiere aquí directamente en los Estados Unidos? En Perú y en general. Bueno, les puedo hablar más desde el punto de vista macroeconómico, me refiero más del desarrollo económico del Perú, de que de una forma microeconómica. Sin embargo, sí le puedo decir directamente aquí en los Estados Unidos, ¿no? Y obviamente lo que pasa aquí en los Estados Unidos, francamente, afecta al resto del mundo. Muchas de estas farmacéuticas tienen representación en el Perú y al final del día, el líder, la cabeza de todas estas corporaciones están aquí en Estados Unidos. Entonces, les puedo decir lo siguiente. El día de hoy tenemos más de 150 corporaciones entre universidades, farmacéuticas, biotecnológicas que están trabajando fuertemente aquí en los Estados Unidos para encontrar la cura, encontrar las vacunas, ¿verdad? Y especialmente lo que más necesitamos aquí es la base principal del éxito de todo esto, o que salgamos, no el éxito, pero que salgamos de una forma viva, ¿verdad? Es el equipo de ¿cómo se llama? De pruebas, ¿no? Los equipos técnicos de pruebas. Compañías como LabCorp, compañías como Quest, ¿no? Compañías mismas como ¿cómo se llama? La Universidad de Miami, que han desarrollado diferentes pruebas, ¿no? Y lo más importante de esto es la producción masiva. En el caso de Abbott, perdón, esa era la otra compañía, Abbott en especial, Abbott está casi a un nivel de 20 millones de pruebas mensuales, ¿no? Probablemente se va a lanzar en la próxima semana. Y yo creo que ahí está la buena oportunidad de invertir en estas compañías. Obviamente la otra que mencionaba así brevemente, la Universidad de Miami, donde ha desarrollado una prueba y otras compañías al igual, que le van a decir si usted tuvo el coronavirus y si no lo tiene. Es importante saber si ya lo tuvo, porque obviamente yo creo que ahí inmediatamente elimina la palabra pánico, porque puedes saber que puede salir otra vez a la población a trabajar. Esa prueba es bastante importante, pero este es un sector económico que no va a parar. Yo verdaderamente creo que esto es, como decimos nosotros, es the top of the iceberg. O sea, recién está saliendo y va a explotar, francamente. Otra pregunta es, ¿cuál es el panorama con el dólar ante la crisis? Ok. Como vieron en la filmina de ahí, obviamente muchas de las economías han sido afectadas. ¿Por qué? Porque no tienen directamente, con respecto al dólar, porque no tienen ese tipo ¿cómo se llama?, de reservas económicas como la tiene el Perú. ¿Ok? Ni hablar, en el caso de México llegó a tocar 25, obviamente la nomenclatura económica de México es un poquito diferente, sin embargo, la moneda siempre es afectada cada vez que hay una crisis económica, tal vez por la cercanía a los Estados Unidos, ¿no? El caso de Argentina, ni hablar, la inflación es de 49%, estaba en 68, 66 pesos el dólar. En el caso del Perú no lo veo.
yo veo que estamos llegando al tope. Puede ser 3.50, puede ser 3.60 en su máximo, sin embargo, no lo creo. ¿Okay? Yo lo veo muy estable, francamente. Rafael, escuchando con atención tu apreciación y tu visión sobre el impacto de esta pandemia en la economía a nivel mundial y local, quisiera que nos informaras o nos abrieras una ruta, qué hacer como peruanos, como residentes aquí en el Perú, para poder recuperar lo perdido, digamos, con lo de la AFP, las CTS, y esta falta de ¿cómo podría decirte?, de ahorro que tenemos como costumbre los peruanos. ¿Qué se debe hacer? ¿Cuáles serían las oportunidades que debemos aprovechar? Ok, esa iba a ser, digamos, la segunda parte, no la segunda parte de nuestra presentación, pero iba a introducir a Aldo, pues, para que les diga a ustedes, ya que lo está preguntando, les voy a dejar con Aldo en este momento. Sí, buenas tardes. A ver, existen diferentes estrategias. Primeramente, lo que se está haciendo mucho, especialmente en el Perú, vía nuestra oficina que está ubicada en Lima, en San Isidro, es la apertura de cuentas bancarias, cuentas corrientes. Abrimos cuentas en Miami con Bank of America, Citibank, Wells Fargo, con como 20 diferentes bancos americanos sin que el cliente tenga que viajar. Son cuentas personales como cuentas para las empresas. Así que desafortunadamente, muchos de los dineros excedentes mayormente se están transfiriendo para Miami por el motivo de seguridad, ¿no? Porque el asunto es tan incierto en el Perú que uno nunca sabe, no se sabe qué va a pasar, entonces el dinero se resguarda en Estados Unidos bajo el paraguas de un banco de primera línea, que menciono los 4 bancos más grandes del mundo, o entre los 10 más grandes del mundo. Entonces, la gente está haciendo eso, ¿no? Tanto empresarios en su lado personal como en el lado de las empresas. Una vez que el dinero está acá, bueno, ya se puede examinar algún tipo digamos, portafolio de inversión, algo similar a lo que tienen en las AFPs allá. Y obviamente con estrategias de recuperación. A ver, acá las tasas que se están ofreciendo es entre el 8, 10, 12%. Son tasas interesantes, pero todo va a depender del perfil de la empresa. Pensando, digamos, en que los empresarios, ante esta nueva visión de imponer, digamos, impuestos a las que tienen más dinero, y esto que va a obligar a que mucha gente piense sacar su dinero fuera del país, pero también pensemos en el común de nosotros, profesionales, libres de la medicina, arquitectura, construcción, etcétera, que también tienen proyecciones de lograr tener, digamos, mejores recuperaciones, obtener mejores rentabilidades con sus ahorros, podríamos decirles, o con sus previsiones financieras para el futuro. Sí, como digo, abrir una cuenta en Estados Unidos, una cuenta corriente de $100 cuesta el mínimo depósito. Así que es bastante accesible para cualquier persona. Y sí, definitivamente, dependiendo de cada perfil financiero de la persona, es donde armamos un plan una estrategia, ¿no? De inversión, que mayormente funciona muy bien. Y como le digo, los rendimientos van a depender de qué tan agresivo son, o el perfil del cliente, más que nada. Ok, gracias, Aldo. Déjame contestar simplemente una pregunta que estaba leyendo, un comentario más que todo, tal vez, del señor David Mogollón, ¿no? El señor David Mogollón dice que por qué no habilitan el 50% de los autobuses interprovinciales, ¿no? Para que los empresarios no pierdan dinero. No sé si esa sería la mejor medida, francamente, ¿no? A lo que voy es lo siguiente, para que tengan una idea cómo el mundo está reaccionando con todo esto. Esta madrugada, Ryanair, que es una aerolínea, ¿cómo se dice?, de bajos recursos, no sé, que cobran barato, en Irlanda. ¿Okay?
los gobernantes les estaban diciendo de que tal vez la 4.000 más $60. que la forma de volar y activar, digamos, estos vuelos era teniendo una hilera de asientos llenos, vacía y así sucesivamente. Dijo que bajo ninguna circunstancia iba a volar. 4.000, ¿ya? No te entiendo. Acá 4.000 más $60. ¿Okay? ¿Cómo se llama? Reportaron de que ellos de ninguna manera iban a volar. Entonces, para que tengan una idea cómo este mundo está cambiando. O sea, que no es tampoco así de fácil que las aerolíneas están, en este caso, aceptando ese tipo de política. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Cómo percibes tú el plan de reactivación que está implementando el gobierno del Perú? ¿Ves tú que va a dar resultados y que puede abrir, digamos, oportunidades de negocios para nosotros dentro de la rama de asesoría financiera? Yo creo que, como dije temprano, lo que está haciendo el Perú definitivamente es algo muy bueno y hay que quitarse el sombrero. Cuando lo compara al resto de las economías, ¿verdad? El programa fiscal y monetario del Perú está mucho más adelantado que los otros países. Obviamente, seamos francos, no podemos comparar la economía del Perú con Ecuador. Ecuador está quebrado prácticamente. Venezuela ni se diga. Argentina, forget about it, como decimos nosotros, ¿verdad? Definitivamente Perú tiene el dinero y está haciendo lo correcto. Aquí lo bueno, y lo que hay que otra vez sacarse el sombrero sobre el Perú, es que lo está haciendo. ¿Okay? Porque una cosa es tenerlo y no reaccionar. Y otra cosa es tenerlo y reaccionar, como lo ha hecho el Perú. Y definitivamente esto da cabida, oportunidad, no solamente dentro del sector financiero, somos nosotros, ¿no? Sino que en diferentes sectores industriales. Hablaba de la salud, hablaba de la parte de infraestructura, minería. Definitivamente esto da la oportunidad para reactivar la economía en una diversificación total del país, ¿no? Un comentario más aquí, leí algo, alguien preguntó sobre la actividad inmobiliaria, ¿ok? Con lo que se refiere a la actividad inmobiliaria, definitivamente es uno de los sectores económicos más golpeados, ¿no? Lo estamos viendo en Perú. En Perú vi cifras que abajo más de 30%. Aquí en los Estados Unidos, cifras de 36%, ¿no? En la demanda de compras de casas, ¿no? Definitivamente ha sido bastante bajo. Sin embargo, no confundir con los contratos que ya estaban, ¿no? Vigentes, ¿no? Y esa es una buena señal, o sea, que por lo menos aquí en los Estados Unidos, ¿no? Es una buena señal que casi el 95% de los contratos se van a cerrar, ¿ok? Que fueron abiertos desde enero, febrero, marzo, e inclusive hasta la última semana, las últimas 2 semanas de abril. Esa es una buena señal porque obviamente, como todos sabemos, la parte inmobiliaria siempre ha sido uno de los pilares del desarrollo económico de cualquier país, ¿no? Con la compra de una casa viene un poco de demanda por otros productos, ¿no? Desde un carro, muebles, tecnología, televisores, usted lo dirá, ¿no? Definitivamente. Yo creo que sí va a sufrir por un tiempo corto, ¿no? Yo diría los próximos 3 a los próximos 6 meses para que se reactive la economía, pero ese es uno de los sectores económicos que el gobierno está viendo muy de cerca, tanto como en el Perú como en los Estados Unidos, ¿no? De hecho, aquí en los Estados Unidos acabamos de implementar un programa para proteger aproximadamente un 6, un 7% de todas las hipotecas, ¿no? Si fuera, esas son las hipotecas que están reclamando la gente que está pidiendo ayuda. Ese 7% representa aproximadamente un 9, 10 millones de hipotecas aproximadamente, ¿no? Para que tengan una idea, muy importante, ¿no? El gobierno dice, si es que tenemos que ir al 100% de las hipotecas, o sea, más de 80 millones de hipotecas, ¿no? Definitivamente lo vamos a defender. Y ese es algo hasta cierto punto que el Perú está haciendo. ¿Ok? Una más, a ver, un segundo, por favor. Sí, Rafael, buenas tardes. ¿De qué manera a Estados Unidos como socio estratégico de Perú
le preocuparía que en el Perú se aplique un impuesto a los más ricos. ¿Me puede repetir esa pregunta otra vez? Discúlpeme. Sí, le decía que Estados Unidos, como socio estratégico de Perú, ¿de qué manera vería con preocupación el hecho de que se pueda aplicar en el Perú un impuesto a los ricos, a los que más tienen? A los que más tienen. Obviamente, si habla desde el punto de vista aquí filosófico, ¿no? Económico y político de los Estados Unidos, obviamente es negativo. O sea, de inmediatamente. ¿Okay? Si usted le va a preguntar eso, hacerle ese comentario al presidente de los Estados Unidos y a los republicanos, específicamente va a estar en contra. De hecho, esta mañana, sé que me está haciendo la pregunta sobre el Perú, simplemente le estoy dando las pautas como es acá, ¿no? De hecho, hubo esta mañana uno de los senadores congresistas del estado de Texas, donde están siendo afectados, ¿ok? Ese es el estado que más afectado está, no solamente por el coronavirus, sino que está siendo afectado por este debacle económico del petróleo. De eso de lo que viven ellos, en parte, ¿ok? Entonces, le preguntaron, le dijeron, ¿qué le parece si eventualmente se suben los impuestos a la gente, a las corporaciones, para poder pagar todos estos gastos que estamos llevando en este momento? La respuesta fue categóricamente no. No se le debe subir los impuestos. ¿Ok? Todas estas ganancias, todo este tipo de revenue, de entradas, que pueden venir hacia el futuro, van a ser devengadas en base al crecimiento económico, en base al crecimiento de salarios de la gente. ¿Ok? No es lo mismo que alguien gane 50,000 soles y pague 5% o 10%, o que gane 100,000 soles y que pague 10%. ¿Me explico? El enfoque debe ser en el crecimiento internamente de los trabajos y no así tratar de financiar o enriquecer las arcas del gobierno a través del impuesto. Por lo tanto, no lo vemos bien. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, licenciado Rafael. Una consulta. En Estados Unidos, ¿qué actividades más adelante se van a estar aperturando para más o menos tener un conocimiento de lo que está llevando Estados Unidos y tener más o menos una idea de cómo puede adoptar Perú esa idea? Ok, ahí te puedo decir lo siguiente. Nosotros somos un país federal. ¿Qué significa eso? Que cada estado, somos 50 estados de la Unión, cada estado tiene su propia potestad de hacer lo que mejor crea. ¿Okay? De hecho, ahorita hay un debate hasta cierto punto, controversia tal vez, dependiendo cómo lo veas, porque nosotros vivimos en el estado de la Florida, pero los estados de South Carolina y Georgia, a partir de hoy van a abrir gran parte de sus operaciones. ¿Okay? Entonces, cada estado es diferente. ¿Qué es lo que quiere el presidente verdaderamente? Puso un plan en la mesa, sin embargo, no se tiene que seguir otra vez, porque somos una federación, ¿no? Y cada estado es independiente, ¿no? Por ejemplo, el presidente dice que en la primera instancia, los negocios que se deben abrir son los de menos necesidad. Por ejemplo, ¿cuáles son los de menos necesidad? Bueno, si se han dado cuenta, no me he cortado el pelo hace tiempo. ¿Te das cuenta? Entonces, esos son los negocios de menos necesidad. Yo creo que no nos vamos a morir, ¿verdad? Si no nos cortamos el pelo. Sin embargo, obviamente, tenemos que tener en cuenta de que estos negocios necesitan un respaldo económico, ¿verdad? Entonces, y en el caso de Perú lo hay. Esa es la parte buena del Perú. Tal vez no hay 6 trillones de dólares, obviamente, como hay en los Estados Unidos. Tampoco son 350 millones de habitantes, ¿verdad? Pero lo que están haciendo es lo correcto, ¿verdad? Tenemos que ir a pasos lentos. No podemos exponer a todo el mundo, al menos que tengamos, como decía antes, la prueba total de quién está infectado, quién fue infectado y quién no fue ¿cómo se llama? ¿Quién llevó a un hospital? ¿Okay? Esa es la parte principal. Y eso estoy de acuerdo con lo que dice el presidente. Tenemos que empezar despacio, ¿verdad? Y buscar ese tipo de sectores económicos que son de mayor demanda, son más necesarios, ¿no? Posteriormente, abrir esos sectores económicos, como las peluquerías, los restaurantes propios, poco a poco, ¿verdad? Las aerolíneas
Los hoteles, definitivamente, porque en los hoteles obviamente se congrega bastante gente. Turistas, obviamente, es importante, ¿verdad? Para el desarrollo económico del Perú. Y posteriormente la tercera etapa o la tercera fase es definitivamente todos los sectores económicos estar incorporados. En todo este tiempo estamos hablando un tiempo prudente aproximadamente de 3 a 6 meses, 2 trimestres, ¿no? Otra vez, no hay aquí en los Estados Unidos una caricatura específica para todos. ¿Ok? Tengo a alguien aquí que me está preguntando, el señor Quiroga, dice que, ¿cómo se llama? Si el mundo va a ser el mismo, va a ser el mismo después de la pandemia. Económicamente o socialmente probablemente no, ¿verdad? Hemos cambiado mucho socialmente, ¿verdad? Y vamos a cambiar mucho, vamos a tener mucha distancia todavía. Yo creo que vamos a estar a distancia. Si me preguntas económicamente, yo creo que vamos a estar francamente, mucho mejor. Muchísimas gracias a todos ustedes. Espero que les haya contestado muchas de sus inquietudes, ¿no? Igual estamos a la orden. Está el teléfono nuestro, está ahí. Nos pueden contactar por ahí o a través de nuestro correo directamente, ¿no? Y les deseo lo mejor a todos ustedes y sus familias. Y muchas gracias otra vez por dejarme llegar a sus hogares. Un buen día. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias Rafael, Aldo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Rafael. Gracias, Aldo. Gracias, Rafael. Gracias, Aldo.